estoy aquí parado adelante hablándoles de estadística, ¿ya? Voy a tratar de convencerlos a lo largo de la charla de que efectivamente todos amamos la estadística y todos la usamos, aunque quizás no se hayan dado cuenta todavía. ¿Está bien? Y esto se los digo de una manera bien sincera y responsable, porque también les digo, es muy raro que yo esté aquí hablando de estadística. Para los que no me conocen o los que no me conocen tanto, mi nombre es Sebastián Niklicek y por asuntos del azar soy profesor del Departamento de Estadística. ¿Por qué por asuntos del azar? Porque en realidad yo estudié Ingeniería Civil Matemática acá en la facultad y mis posgrados son en matemática, no son en estadística. Entonces, la verdad es que yo aprendí estadística cuando llegué acá a trabajar. Y lo digo porque no hay ninguno de mis colegas, así que, por favor, que quede aquí entre nosotros, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, la historia que les voy a contar a lo largo de la presentación es un poco también, no está planteada así dentro de la presentación, pero también, pero debo decir que es un poco mi propia historia de descubrimiento, como yo me di cuenta en realidad de que la estadística, que no me gustaba para nada, en realidad resulta ser algo tremendamente interesante y algo que quizás es mucho más natural de lo que nosotros pensamos, ¿está bien? Un poco para motivar la charla y quizás una de las cosas que ustedes se deben preguntar con frecuencia es ¿para qué sirve la estadística? ¿Está bien? ¿Para qué sirve la estadística? Ahora, puede que hayan escuchado esto antes, pero lo voy a repetir, o si es que ya lo escucharon antes, lo van a escuchar de nuevo, pero si no va a ser la primera vez. En general, cuando uno se enfrenta a un estudiante que te pregunta ¿para qué sirve la estadística?, uno puede adoptar dos posturas, creo yo. En realidad tres, ¿está bien? Pero lo que uno ve con más frecuencia, y que me pasó a mí también cuando estaba estudiando el pregrado, fue observar dos posturas. La primera, que tiene mucho también relación con la charla del profesor Aguayo, es que la estadística en realidad ya tomó vuelo, ya es una ciencia en sí misma, o quizás no ciencia en términos que sigue el método científico, como dijo Leonardo, pero ya es un área del conocimiento que tiene sentido en sí misma. Tal como en la matemática surgen problemas propios de la estadística que tiene un interés intelectual y tienen una cierta belleza que hacen que sea meritorio o suficientemente motivante el estudiarlo simplemente por la belleza que tiene. ¿Está bien? Entonces, no es en realidad que necesitemos justificar el para qué sirve la estadística. La estadística vale la pena ser estudiada en sí misma. ¿Está bien? Y por ahí alguien más apasionado diría, si no, por ejemplo, deberíamos preguntar para qué sirve la poesía, para qué sirve el amor, para qué sirve la vida misma, ¿verdad? Son cosas bellísimas que vale la pena observar, ¿cierto? Y estudiar en sí mismas, ¿cierto? Sin necesidad de que tengan alguna otra aplicación. ¿Está bien? Esa es una primera postura. La segunda postura es un poco más a la defensiva, ¿ya? Y la segunda postura pasa por decir, por ejemplo, bueno, pero realmente todo o gran parte de lo que ha logrado construir la humanidad es gracias a la estadística. Donde hayan datos hay estadística. Entonces, por ejemplo, en los mercados financieros, ¿verdad? Todo lo que podemos hacer en términos de los mercados financieros ha sido gracias a la estadística. Todas las conclusiones que hemos podido sacar en medicina son gracias a la estadística, y etc. ¿Ya? La estadística en realidad está en todas las áreas del conocimiento. Cualquier persona que haga un experimento de alguna manera va a verse enfrentada a la estadística, así que la estadística está en todo. ¿Está bien? Bueno, uno puede ser, de nuevo también citando al profesor Aguayo, esto genera una segmentación y uno puede sentirse más afín con un bando o con el otro, ¿verdad? Los que piensan que la estadística vale la pena estudiarla en sí misma y a quienes muchas veces les cuesta encontrar una aplicación para las nuevas herramientas que se desarrollan, o aquellos que sufren mucho porque las herramientas que pueden construir no sirven para el problema que los motiva y así pasan el tiempo trabajando por tratar de desarrollar herramientas nuevas. Ahora, yo creo que yo me identifico más con otro grupo, no con ninguno de esos dos. Yo creo que ambos tienen razón de alguna forma, pero yo creo que yo me identifico más con otro grupo, sobre todo por lo siguiente, porque cuando se te acerca un alumno o una persona que no tiene mucho conocimiento estadístico, probablemente no sabe o de alguna manera odia la estadística, en realidad lo que te está preguntando no es para qué sirve la estadística, sino que te está preguntando para qué me sirve a mí. ¿Ya? ¿Para qué me sirve a mí la estadística? No para qué sirve la estadística como ciencia, como área, sino que para qué me sirve a mí. ¿Está bien? Y, sobre todo, ¿por qué tuve que estudiar estadística? ¿Por qué tuve que pasar por ese curso que odié, que quizás reprobé, que etcétera? ¿De qué? Si al final quizás no la estoy usando en nada. ¿Ya? Entonces, a lo largo de la presentación voy a tratar de convencerlos de que en realidad voy a tratar de mostrarles para qué podría servirles la estadística y por qué es importante aprenderla. ¿Ya?
Eso voy a tratar de hacer. No sé si me resulte, pero le puse empeño ya, así que si no resulta, ténganme lástima y apláudanme. Bien. Uno podría también partir diciendo lo siguiente. Bueno, en realidad la estadística es súper interesante. ¿Por qué? Porque la estadística es la matemática que me permite describir los juegos. La matemática que me permite describir el azar, las apuestas. Es la matemática que me permite hacer predicciones sobre fenómenos que estoy observando. ¿Está bien? Entonces, por esto es que podría ser importante estudiarla, y usualmente cuando uno hace una charla de estadística, uno habla de combinatoria, de dados, del casino, de juegos de cartas, de series temporales, etc. Yo no voy a hacer eso, ¿ya? Yo espero, de nuevo, insisto, esto es un experimento, espero que resulte bien, yo les voy a hablar de otra cosa. Y pensando en que la audiencia iba a ser numerosa, puse un ejemplo que yo esperaba que les hiciera sentido a los alumnos, y habemos aquí muchos adultos, pero recuerden su época de estudiante, ya pónganse su disfraz de estudiante, vuelvan en el tiempo y piensen que son estudiantes. Entonces, el ejemplo del que quiero hablar es el siguiente. Supongan que tienen un examen. ¿Está bien? Tienen un examen, no sé, bueno, pueden haber dado el examen porque quieren subir la nota, pueden haber dado el examen por necesidad. No es una práctica extraña en la universidad que compañeros de la misma carrera, de la misma generación, que están cursando la misma asignatura, se junten a estudiar, ¿verdad? Sobre todo en el caso de un examen. Entonces, supongamos que ustedes estudiaron para este examen en su casa, pasaron la noche en su casa y tienen el examen al otro día a las 8 de la mañana acá en la universidad. ¿Está bien? ¿Sí? Supongan que estamos en ese contexto. ¿Alguien me podría decir a qué hora debería poner la alarma del despertador para poder llegar a tiempo a la prueba? Por ejemplo. No, pero tu caso. Sí. Como 2 horas antes. Sí. ¿Alguien más? 1/4 para las 7. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿A las 7? ¿Está bien? Ahora les voy a hacer otra pregunta. Imaginen que esa noche no durmieron en su casa. Esa noche por algún motivo, era un ramo de ingeniería, supongamos, entonces esa noche por algún motivo durmieron en la casa de algún ingeniero al que en su vida habían visto, no tienen recuerdos de cómo llegaron a la casa del ingeniero, no saben, era de noche, y menos conocen el recorrido que hace la micro desde la casa de esa persona a la universidad. ¿A qué hora ponen la alarma del reloj para llegar a las 8 a la universidad? Supongan que su amigo se quedó dormido antes que usted, entonces no le pueden preguntar, ¿ya? ¿A qué hora la ponen? Bueno, pensemos un poquito en ese problema, ¿está bien? Pensemos un poquito en ese problema. Primero, uno está durmiendo, ¿verdad? Supongamos que dormimos, ¿verdad? La alarma entonces va a sonar en algún momento, nos va a despertar. A algunos les gusta poner la alarma un poco antes porque así pueden quedarse un rato ahí, hace frío, ¿cierto? Les cuesta levantarse inmediatamente. En mi caso es al revés, yo pongo la alarma y me levanto inmediatamente, ¿ya? Pero eso, hay un cierto grado de variabilidad, ¿cierto?, en las estrategias que tenga cada uno. Una vez que nos levantamos podemos tomar también varias decisiones. Uno puede desayunar, ¿cierto?, puede vestirse o no. Idealmente es mejor venir a los certámenes vestido, entonces les recomiendo que opten por esa opción. Podrían también tomar o no una ducha, etcétera, ¿verdad? Luego de eso, todo lo que sea que hagan en la mañana, posterior a levantarse y antes de salir del departamento, posterior a eso van a tener que salir de donde estén. Supongamos que están en un departamento en algún lugar de Concepción, ¿verdad? Sí, puede ser, ¿ya? O en alguna de las conurbaciones que tenemos. Entonces, van a salir del departamento y tienen que caminar a algún lugar donde puedan tomar algún transporte público que los traiga a la universidad, ¿verdad? A priori, si yo no tengo idea de dónde estoy, no sé cuánto tiempo me va a tomar llegar al paradero. Y una vez que llegue al paradero, tampoco sé cuánto tiempo me va a tomar el ser capaz de montar en un bus, ¿verdad? Sobre todo si tengo que llegar a las 8 a la universidad, es posible, uno sabe, tiene la idea de que las micros puede que vayan llenas, porque sobre todo si vienen al centro, hay muchos colegios en el centro, hay muchos estudiantes que viajan a esa hora, ¿verdad? Entonces no tengo idea realmente, puede ser que las micros no paren, no sé, ¿ya? Entonces hay un grado de incerteza ahí también en cuánto nos vamos a demorar aquí. Y posteriormente me tengo que bajar de la micro, quizás jamás había tomado esa micro antes, no sé, no tengo muy claro dónde me deja en el centro, y tengo que caminar a la universidad, ¿ya? Este símbolo no es para universidad, pero en el programa que escribí la presentación, todos estos símbolos venían incluidos y esto era como para un banco o algo así, pero lo puse igual porque me pareció bonito. Ya.
Bien, entonces es un problema difícil, ¿verdad? Cuando yo les digo a qué hora pondrían la alarma en la casa de su amigo, es un problema súper difícil porque tienen que de alguna manera que pensar en todo esto. ¿Cierto? ¿Sí? Ahora, uno podría pensar en que uno siendo estudiante universitario también, ¿cierto? Es aventurero, puede darse algunas libertades propias de la edad. Entonces, por ejemplo, podría levantarse y salir inmediatamente al departamento, no pensar en ducha, quizás durmió con ropa, no comer nada, etcétera, ¿verdad? Uno es joven y tiene harta energía, entonces puede saltarse gran parte del tiempo que nos consumiría pasar de aquí a aquí. ¿Está bien? Entonces, podríamos simplificar el problema y podríamos pensar que en realidad lo que yo no puedo manejar de esta situación con certeza es esta parte, ¿cierto? Es esta secuencia de acciones, ¿cierto? Yo no puedo manejar con frecuencia, o sea, no puedo manejar con certeza el cuánto me va a tomar llegar a la micro, cuánto tiempo voy a tener que esperar para poder tomar finalmente la micro, cuánto demora el trayecto de la micro al lugar donde me deja la micro y de ahí cuánto me voy a demorar caminando hasta la sala. ¿Está bien? Entonces, esto es algo que desconozco. Hay mucha incerteza alrededor de esto porque es una situación que desconozco completamente. ¿Está bien? Entonces les quiero preguntar a ustedes, ¿cierto? Porque me dijeron que esto tenía que parecerse a una charla TED, y en las charlas TED uno hace hablar al público, ¿verdad? Entonces les quiero preguntar a ustedes cuál es la diferencia entre las dos situaciones que planteé. ¿Por qué primero me dicen rápidamente no a las 7, no a las 6, no un cuarto para las 7, no a las 7 y cuarto? ¿Y por qué en la segunda todos se quedaron así y no hubo ninguna respuesta? ¿Cuál es la diferencia? ¿Tienen certeza realmente? ¿Nunca les ha pasado que llegan atrasados a una clase, llegan atrasados a una prueba? Yo, claro, de alguna manera, yo diría más que es exactamente eso. De alguna manera, lo que pasa es que hay una situación de las dos que yo conozco mejor, ¿verdad? Y ese conocimiento de la situación disminuye la incerteza, ¿cierto?, que tiene esa situación, que tiene el tratar de dar respuesta a la pregunta, ¿verdad? Entonces, yo diría que en realidad porque y les pido que piensen en esto, su respuesta a la primera pregunta fue prácticamente automática. Claro, quizás no fue automática porque a uno en las presentaciones le cuesta intervenir y levantar la mano y opinar, ¿verdad? Sobre todo cuando quien expone plantea alguna pregunta. Pero de todas maneras la respuesta para quienes respondieron fue automática, ¿ya? En eso quiero que piensen. Ustedes no dijeron, a ver, si me levanto a esta hora y me duchara o no me duchara y tomara desayuno, me visto, quizás no encuentro los calcetines. No pensaron en eso, me dijeron el número inmediatamente, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué creo yo? Bueno, primero, en algún momento, consciente o inconscientemente, ustedes se plantearon la pregunta de saber quizás la primera vez que vinieron a la universidad, durante la primera semana, durante el primer mes de asistencia a clase, ustedes se plantearon la pregunta de cuánto realmente me toma llegar desde mi casa a la universidad. ¿Está bien? Luego, ustedes son alumnos responsables, ¿cierto? Entonces, y bueno, a los profesores también les pasa, ¿cierto? Porque también tenemos que venir a la universidad, llegar a cumplir con los horarios. Entonces, les pasó que ustedes repitieron ese experimento muchas veces, fueron a la universidad muchas veces, ¿verdad? Esos experimentos de alguna manera tienen un determinado grado de independencia porque cada día que yo tomo la micro para ir a la universidad estoy enfrentado a condiciones distintas. Es un día distinto, el micrero durmió distinto, quizás me tocó un conductor diferente, etc. ¿Está bien? Entonces, repiten la experiencia un montón de veces y consciente o inconscientemente su cerebro guarda la información de, por ejemplo, si llegaron a tiempo o no. ¿Está bien? Ahora, ese procesamiento que hace su cerebro de etiquetar cada uno de esos viajes con la etiqueta de llegué a tiempo, no llegué a tiempo, les permite ir a ustedes guardando información y conociendo mejor un poco esa realidad. ¿Está bien? Entonces, después, de alguna manera, su cerebro, tampoco tenemos claro el mecanismo, ¿cierto?, es capaz de generar una estimación del tiempo que a ustedes les toma el llegar desde su cama hasta la sala a la que tienen que llegar. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, de alguna manera,
Bueno, aquí puse presentación de resultados más por una cosa que tiene que ver como con la manera en que se presenta usualmente la estadística. Piensen que la presentación de resultados es como ustedes estuvieron estudiando con sus amigos y su amigo les dice, oye, ¿a qué hora pongo la alarma para mañana? Y ustedes le dicen, mira, tal hora, ¿ya? ¿Por qué nos vamos a duchar? Porque ya, bueno, no nos vamos a duchar, pero cada uno se va a duchar, ¿cierto? Etcétera. Pero piensen, de todas maneras, lo que los quiero convencer es que su respuesta fue automática. Y les guste o no les guste la estadística, tengan la idea de que les gustó o no les gustó el curso de estadística, lo que ustedes hicieron fue esto. ¿Ya? Y esto es justamente la estadística. Si ustedes buscan la definición de estadística en cualquier lado, va a decir que es la ciencia que se encarga de formular una pregunta, recolectar datos mediante experimentos, luego del procesamiento de los datos, de generar procesos de estimación, ¿cierto? Y para luego presentar los resultados. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, lo que uno estuvo haciendo cada vez que pensó en este problema, de manera consciente e inconsciente, fue un procedimiento estadístico. ¿Está bien? Bien. Sí, es posible, es posible. Es posible, lo que pasa, sí. Por eso también cae un poco de lo que les dije al principio. Alguien podría decir, donde hay un experimento hay estadística, porque donde hay un experimento hay datos, ¿verdad? Y si tú de alguna manera quieres extraer conocimiento de esos datos, tienes que de alguna manera aplicar alguna metodología. Ahora, mi percepción de la estadística es que la estadística... Bueno, pero eso lo podemos dejar para el final. Bueno, lo hablamos después. Ya. Ahora, ¿por qué hay que aprender estadística? De alguna manera todos tenemos esta cosa interna subconsciente, ¿cierto? O inconsciente que me lleva de alguna manera a aplicar la metodología estadística. ¿Pero por qué es necesario aprender estadística? Bueno, yo les estoy hablando en este momento, ¿verdad? Yo soy un ente que es capaz de producir sonidos. Y con eso puedo comunicarme, ¿verdad? No les voy a cantar porque canto peor de lo que bailo y para los que tuvieron el placer de verme bailar hace un rato, sabrán lo terrible que puede ser eso. Pero, sin embargo, de todas maneras, existen instrumentos como ese, ¿verdad? Ahora, si yo voy a comprar distintas cosas al supermercado, distintas cosas, por ejemplo, a una panadería, pongamos un ejemplo más simple, muchas veces pasa que uno es capaz de calcular cuánto es lo que tiene que pagar, ¿verdad? Si yo tengo una reunión a las 9 y veo que son las 8:35, sé que tengo 25 minutos para llegar a tiempo a mi reunión, ¿verdad? Y sin embargo, de todas maneras existen instrumentos como ese, ¿verdad? Por otro lado, uno es capaz de ver la realidad que lo rodea. Y uno es capaz de grabar esa realidad o recuerdos de esa realidad de alguna manera en su cerebro y es capaz también de transmitirlos a otras personas, ¿verdad? Y sin embargo, tal como vemos ahí atrás, ¿cierto? Existen instrumentos como ese, ¿verdad? Dentro de esto mismo, uno es capaz de mirar al cielo, ver las estrellas, ver el sol, ver, no sé, ¿cierto? Ver la luna. Y al mismo tiempo uno es capaz de mirar el piso, mirar la tierra, ¿cierto? Y, no sé, otros tipos de estructuras, plantas, qué sé yo, y sin embargo existen también cosas como esta, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir qué es lo que tienen en común todas estas cosas de aquí, todos estos objetos que están caracterizados aquí? ¿Pero algo más? Efectivamente, son creaciones humanas, pero que de alguna manera nos permiten extender ya sea nuestra capacidad de cálculo, de emitir sonidos, de registrar acontecimientos o de mirar. ¿Está bien? Son herramientas que nos permiten de alguna manera ir un poquito más allá de lo que nos permiten nuestras limitaciones, ¿verdad? Como seres humanos. En ese sentido, la estadística es exactamente lo mismo. La estadística es una herramienta que nos permite extender y entender este fenómeno natural que todos hicimos cuando, que nos llevó a todos y nos permitió a todos decir, oye, no, yo tengo que poner la alarma a las 7. ¿Está bien? Entonces, es eso, es una herramienta que nos permite entendernos a nosotros mismos y nos permite extender el poder que tiene este proceso inconsciente. ¿Está bien? Bien, ahora, eso es por qué me sirve a mí la estadística, ¿ya? ¿Por qué ustedes tienen que aprender estadística? Es por eso, porque es un proceso natural que queremos entender y queremos usar mejor y ojalá poder llevar un poco más allá de lo que nuestras propias limitaciones nos permiten. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué nos sirve a nosotros? ¿Por qué nos sirve a nosotros como sociedad? Bueno, yo creo principalmente porque nos permite conocer muy bien, o no muy bien, pero nos permite conocer el mundo en donde vivimos.
¿Está bien? De alguna manera, ¿ya? Y con esto no me refiero al mundo en general, al universo del que hablo leo, sino que me refiero también a nivel local. ¿Qué pasa con mis compañeros de clase? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con mi ciudad? ¿Qué pasa con mi región? ¿Qué pasa con mi país? ¿Está bien? Alguien dijo una vez lo siguiente: nuestra intuición está limitada por nuestra propia experiencia. Y fui yo preparando esta presentación porque no encontré ninguna cita que dijera exactamente lo que yo quería, pero si no me creen, recuerden lo que pasaba antiguamente. Antiguamente, ¿cierto? Uno veía el mar, veía el horizonte y lo que veía era algo que era plano. ¿Está bien? Nuestra vista no nos permite apreciar la curvatura de la Tierra cuando miramos el horizonte. ¿Está bien? Entonces era súper natural para la gente de la época pensar que la Tierra era plana. ¿Está bien? Hasta, claro, que, no sé, bueno, no voy a hablar de las cosas históricas, pero hasta que esta concepción del mundo cambió. ¿Está bien? Pero piensen que esto era súper natural porque la gente se estaba basando en su propia experiencia. Y es eso mismo, nuestra propia experiencia, lo que limita en general nuestra intuición, no solo cuando pensamos en si la Tierra es plana o no, que ahora nos puede parecer absurdo, pero miren el horizonte y no les va a parecer absurdo. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, en el fondo es muy cuestionable el fiarse solamente en la intuición y en nuestra propia intuición. ¿Está bien? Entonces, para esto vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les quiero hacer una pregunta. ¿Quién me puede decir? No, mejor no. No, ¿quién me puede decir? No. Quiero que levanten la mano aquellos que crean que en Chile hay más hombres que mujeres. Bueno, ahora que levanten la mano aquellos que crean que haya más mujeres que hombres. Ya, ahora no la bajen. De los que levantaron la mano ahora, quiero que dejen arriba la mano aquellos que, ya llevan un tiempo viviendo en Concepción o eran originalmente de Concepción. Eso es una trampa porque la mayoría no son alumnos de primer año, entonces ya llevan un cierto tiempo viviendo en Concepción, ¿verdad? Bien. Algo tan simple como las estadísticas del censo pueden explicar fácilmente esto. Por ejemplo, no sé si sabían, pero en Concepción, en la zona urbana de Concepción, hay aproximadamente ese número de mujeres versus ese número de hombres. ¿Está bien? Son casi 8.000 mujeres más que hombres. ¿Está bien? Entonces, cuando yo me paseo por la calle, cuando yo vengo a la universidad, cuando yo fui al colegio, cuando fui al jardín, cuando me junto con mis amigos, lo más probable es que yo vea más mujeres que hombres. ¿Está bien? Y de alguna manera esa experiencia se graba en mi subconsciente y eso me lleva a pensar que hay más mujeres que hombres en Chile, ¿verdad? Porque la experiencia que tengo yo es local, ¿verdad? Y si no me creen, porque podrían no creerme, ¿verdad? Porque muchos pueden decir que hay más mujeres que hombres porque en realidad es una estadística ultra conocida y se sabe que hasta en el mundo es así, pero si uno piensa en su propia experiencia, ¿qué hice yo para corroborar esto? Lo que hice fue preguntarle a mi papá. Y se lo voy a preguntar a mi papá qué piensa al respecto. ¿Está bien? Tengo que contarles un poco quién es mi papá. Mi papá, Ignacio Niklicek, es un agricultor que vive en la zona cercana a Puerto Varas, en la 10ª región. Sus abuelos llegaron desde Alemania a colonizar el sur y por lo tanto, tanto mi bisabuelo como mi abuelo como mi padre son agricultores y fueron agricultores más o menos en la misma zona. ¿Está bien? Él cuando era muy pequeño nació cerca de un pueblito que se llama Fresia, un pueblito muy bonito, si no lo conocen les recomiendo que lo visiten. Y luego de algún tiempo de vivir en Fresia, bastante tiempo, una vez que se casó con mi mamá y bueno, por razones de la vida, se compró otro campo cerca de una localidad que se llama Los Muermos. ¿Ya? El asunto es que durante toda su vida él ha vivido entre Fresia y Los Muermos. ¿Está bien? Y si uno mira las mismas estadísticas ahora para las localidades rurales de Fresia y Los Muermos, lo que observa es esto. ¿Está bien? ¿Podrían decirme qué es lo que me respondió mi papá? Me respondió efectivamente que había más hombres. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque en ese caso sí, ustedes pueden tener quizás más conocimiento, pero en ese caso sí particular, mi papá lo que ve cuando está en el campo moviéndose todos los días son un montón de hombres, por todos lados. ¿Está bien? Entonces, en su experiencia, es verdad que hay muchos más hombres que mujeres. O sea, él me dijo que debían haber muchos más hombres que mujeres, no solo más.
¿Está bien? Muchos más hombres que mujeres. ¿Está bien? Bien, antes de terminar les voy a contar de otro ejemplo. Yo tengo dos amigos, Fernanda y Camilo, que conocí en algún momento de mi vida por motivos del azar. ¿Está bien? Fernanda es mujer, Camilo es hombre. ¿Está bien? Ellos, es una situación súper curiosa porque Fernanda vivía en Valdivia y Camilo vivía en Aysén. ¿Está bien? Y ellos de alguna manera cambiaron en una época parecida de ciudad. Fernanda se fue a Aysén y Camilo se fue a Valdivia. ¿Está bien? Y ellos me hicieron un comentario que me llamó mucho la atención. Y que puede ser bueno, lo presento aquí porque también puede ser de utilidad para ustedes. Puede ser que sea algo que les sirva en algún momento de la vida. Cuando Camilo se fue a Valdivia, bueno, voy a hablar primero de Fernanda. Lo que me dijo Fernanda cuando se fue a Aysén fue: oye, impresionante en Aysén la cantidad de, no me lo dijo así, pero de hombres buenos mozos que hay. Eso me dijo. ¿Está bien? Es impresionante. ¿Sí? Dijo que llegaba a la calle en Aysén y estaba vuelta loca porque estaba lleno de hombres. ¿Está bien? ¿Qué me dijo Camilo? Me dijo: hoy la embarró en Valdivia la cantidad de niñas guapas, que, de nuevo, insisto, el vocabulario era distinto. Éramos más jóvenes en esa época y nos estábamos dando una charla. La cantidad de niñas guapas que hay en Valdivia, que andaba como loco en la calle, que tenía tortícolis, de hecho tuvo un montón de tiempo complicado porque movía el cuello para todos lados, no sabía dónde mirar. ¿Está bien? Bueno, resulta que si uno mira las estadísticas, se da cuenta efectivamente de que en la zona urbana de Valdivia el número de mujeres es mucho mayor al número de hombres. Y de hecho, dentro de las ciudades grandes, Valdivia es una de las ciudades que tiene la proporción de mujeres más grande respecto a el número de hombres. ¿Ya? Así que chicos, ya saben, Valdivia es un buen lugar. Y para las niñas pasa exactamente lo mismo. La proporción aquí es un poquito más igual, pero Aysén es de las ciudades que son medianamente grandes, es la única que tiene una mayor proporción de hombres que de mujeres. ¿Está bien? Así que chicas, ya saben, si quieren ir a un lugar donde haya muchos hombres, Aysén es el lugar. ¿Está bien? Bueno, ahora cada vez que me junto con ellos se ven más o menos así. ¿Ya? Más o menos así. Bien, debo decirles que solo uno de estos dos casos es verdad, el otro no, ¿ya? Pero no van a saber cuál. Bien, para concluir... ¿Ah? Solo uno es verdad. O Fernanda o Camilo no existe. Pero el otro sí. El otro sí. ¿Ya? Bien, para terminar, lo que quiero que les quede de la charla es que conocer la estadística les va a permitir extender esta construcción natural que ustedes mismos ya están haciendo y les va a llevar a conocer mucho mejor, aunque sea, insisto, con cosas tan simples como las estadísticas del censo, a llevar a conocer mucho mejor el lugar donde viven, el país, la región, a sus compañeros o algún tipo de realidad física, biológica, etcétera, que estén estudiando. ¿Está bien? Es tanto así que yo en mi experiencia, en mi poca experiencia como matemático, y les recuerdo, mi proceso formativo fue netamente como matemático, he llegado a pensar que en realidad nosotros hacemos mucho más uso, o podríamos hacer mucho más uso de la estadística en nuestra vida cotidiana que de cualquier otra herramienta matemática. Y eso yo creo que es una pena. ¿Por qué? Porque, como decía el profesor Aguayo, hay un problema con la manera en la que estamos, a mi juicio también, enseñando la matemática. La matemática, tal como la enseñamos en el colegio, tiene la finalidad de que nosotros lleguemos a la universidad y aprendamos el cálculo. Todo lo que vemos en el colegio nos enseña a calcular, y vemos también algunos elementos básicos de álgebra. El currículum cambió hace muy poco y los elementos de probabilidad estadística se incluyeron hace muy poco. Y todo tiene por objetivo el desarrollar y el lograr entender las herramientas de cálculo, que son las herramientas que se ocupaban para describir la física, la mecánica, ¿cierto? En un nivel quizás más fundamental, más inicial. ¿Está bien? Eso yo creo que es un problema, y es una lástima más que un problema, porque cualquiera de ustedes, aunque sea de manera inconsciente, durante su vida va a hacer mucho más uso de la estadística y de la teoría de probabilidades que de las herramientas del cálculo. Ahora, es verdad que el cálculo es una construcción maravillosa, ¿cierto? Fue un tremendo esfuerzo colectivo, un área de la matemática que está tremendamente consolidada, que es bellísima en sí misma, que tiene un montón de aplicaciones, incluidas aplicaciones tanto estadística como teoría de probabilidades.
pero yo creo que nos estamos cayendo en no mostrarle a los niños lo importante que es la estadística desde el principio, ¿ya? Porque la estadística, yo no digo que tengan que creerme todo lo que digo hoy día, cada uno hará su propia reflexión después, pero la estadística, al menos tal como la descubrí yo cuando llegué acá a la universidad a trabajar como profesor, ¿verdad? Es algo que me hubiese gustado descubrir mucho antes. Es algo a lo que ni siquiera tuve un acercamiento cuando tuve los cursos de estadística en el pregrado. ¿Está bien? No estaba ni cerca de interpretar la estadística así, ¿ya? Para mí, sinceramente, era matemática que me parecía que no era muy complicada. ¿Está bien? Entonces, creo que ahí nos estamos cayendo, porque realmente la estadística es algo que nos es tremendamente natural, ¿verdad? Y es algo que entendemos muy poco. Entonces, la invitación es a que hagamos un esfuerzo por tratar de entender mejor esta herramienta que es tan útil y que nos enseña tanto sobre nosotros mismos y cómo nosotros hacemos las cosas, aunque no sea de manera consciente. Eso, muchas gracias. Gracias, profesor. 15 minutos pasaron volando. Ya, quiero preguntarle a los asistentes si tienen alguna consulta, algún comentario que le quieran hacer al profesor. ¿Empezamos? Y después vamos a ver. Hay otra cosa que la guitarra, la calculadora, la cámara, el telescopio, el microscopio tienen en común, y es que tienen monito en el paquete que estás usando. El paquete que usaste para hacer la diapositiva. Bueno, debo decir que ocupé Keynote en Mac, así que en realidad no es LaTeX. ¿Ya? Sí, lo lamento. Sí, así que los trae por defecto, de hecho. Por eso que no encontré el de la universidad. Sí, esa es la verdad. Vamos. Es que el profe igual levántalo. Un comentario y una pregunta. El comentario es que me encantó eso que tú explicaste como sobre lo de la intuición, que no puede confiar en ella. O sea, yo cuando me toca explicar el método científico, explico el método, en fin, y les digo, mira, y acá la parte clave es que todo este método hay que aplicarlo con mucho cuidado para no hacerse tonto a sí mismo. Y la herramienta para conseguir eso es la estadística. Si no, estás perdido, si no empiezas a pensar que porque cambió el clima que va a haber un terremoto. O sea, en fin. Y lo otro, yo supongo que lo que se están preguntando todos, o sea, ¿por qué esa diferencia entre hombres y mujeres en zona urbana y en zona rural? O sea, en fin, que el de dónde viene. Bueno, primero, gracias por el primer comentario, porque es verdad y eso refuerza en la audiencia un poco lo que dije, entonces me deja bien parado. Y lo segundo, no tengo idea. No, la verdad es que no lo sé, pero vean que eso es súper interesante, porque solamente de observar los datos que uno obtiene al realizar una cierta experiencia, surgen un montón de preguntas nuevas. ¿Está bien? Entonces, pasa lo que contaba Leo, que es que, perdón, profesor Figueroa, que es que el generar estos modelos nos enseña mucho más también, quizás muchas veces, sobre la realidad que estamos observando, pero también pasa que cuando uno realiza experiencias y observa los datos, puede plantearse o aparecen naturalmente muchas más preguntas que las que uno quiso responder originalmente. Entonces, ocurren los dos fenómenos, yo creo. Uno es que este proceso del método científico, digamos, nos enseña mucho más quizás que lo que esperábamos al principio, pero también abre muchas más preguntas nuevas. Entonces, que son interesantes y claro, ahí hay que hacer un nuevo esfuerzo por tratar de explicarlas. La verdad es que no tengo idea. Sí. Ahora, bueno, quizás en el trabajo pues, también puede ser a motivos laborales, porque en el trabajo hay harto trabajo que es súper físico y los pueblos, por ejemplo, las localidades rurales, tienen también una localidad urbana chiquitita que está asociada. Entonces, no sé si tenga que ver algo como con cómo se distribuyen los trabajos, podría ser. Quizás los niños entran al colegio, entonces puede ocurrir que
el núcleo familiar que antes había vivido en el campo, parte de ese núcleo se quede en el campo y el resto migre al pueblo por tratar de tener acceso a educación, otra cosa, la verdad es que no lo sé. Profesor. Solo comentar sobre la información que yo entregué, que a lo mejor la tomé del censo anterior de Piñera, que habla de que el Gran Concepción tiene alrededor de 1 millón y tanto de habitantes, y ahí aparecía tan poca gente en Concepción. No sé si... Ah, porque no es la comuna, es Concepción como núcleo urbano, que es chiquitito. Ah, ok. Pensé que había tomado o era el censo pasado. Profesor, quedé con una duda del ejemplo que usted dijo de que si uno está lejos de su casa sin preguntar, a mí como yo vengo de afuera y de repente al principio me pasó eso de lugares que estaba y no sabía cómo llegar a otros lugares y el tema de los tiempos. Pero entendí el problema, pero no quisiera saber cómo lo solucionaría usted desde el punto de vista estadístico o más bien matemático, cómo puede presentar una solución a ese problema puntual. Me serviría harto. A ver, yo... Lo que yo pienso es que uno, cuando se enfrenta a este problema, trata de entenderlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene un desconocimiento completo, lo que uno puede hacer es efectivamente repetir la experiencia y tomar muestras. O sea, por ejemplo, realizar un viaje muchas veces y más o menos tener una idea de, o llevar un registro de cuánto te demoraste cada vez. Ahora, eso por supuesto que te permite, no sé, calcular el promedio que te tomó en cada horario distinto, ¿cierto? Llegar a la universidad o cuánto tomó el trayecto en la micro, por ejemplo, en un determinado horario. Ahora, una vez que uno quizás no puede sacar mucho más que promedios porque tiene un desconocimiento total de la situación, pero en la medida que repitas el experimento te vas a dar cuenta que los experimentos, o por ejemplo, que obtuviste resultados que eran muy distintos dependiendo de condiciones de repetición del experimento que eran muy distintas. Por ejemplo, quizás a las 10 de la mañana te demoras media hora, pero a las 7 de la mañana te demoras 1 hora. Porque hay taco, hay mucha más gente, te tocó más tomar la micro. Entonces, ahí pasa un poco lo que decía Fernando. Surgen preguntas, tratar de explicar por qué es que en un horario te demoras más y en otro horario te demoras menos, ¿ya? En ese sentido, la estadística no solo se limita a sacar promedio y a tener una idea, ya más o menos me demoro media hora, sino que también al otro problema, al de tratar de explicar, una vez que tengo datos y que surgen preguntas nuevas, cómo ahora puedo explicar de mejor manera lo que pasa en cada uno de estos contextos distintos. Ahora, ¿cómo resolverlo? Yo creo que en general Google Maps te ofrece una buena estimación de los tiempos de viaje. La intuición me dice que, al desconocimiento total, creo que lo que podría hacer es tomar un rango más o menos y siempre estar con el mismo rango. Por ejemplo, 2 horas, quizás lo más lejos que puedo estar en Concepción, lo que me pasa a mí, donde esté que más de 2 horas no me voy a demorar. Entonces, pero es por la intuición, dijo que la intuición de repente, como es por la evidencia de la experiencia, de repente no es acertada. Entonces, Claro. puedo seguir llegando tarde. Sí, por supuesto, porque ojo que aquí lejos es medio difícil de cuantificar, porque estás lejos en términos, por ejemplo, del recorrido de la micro. Puede ser que estés muy cerca, pero si tomas la micro en la dirección opuesta, en realidad estás muy lejos, ¿verdad? Entonces, claro, pero eso requeriría, por ejemplo, entonces como es en términos de recorrido de micro, decir que yo podría tomar lo más lejos posible que podría estar de la universidad, pero eso quiere decir que tienes un conocimiento de cuánto demoran todos los trayectos de micro, de modo de saber cuál es el más largo. Entonces ahí ya tienes mucha información, pues si supieras eso, lo más probable es que sepas cuánto te tomaría el trayecto que tienes que tomar. Entonces, claro, uno quizás estaría obligado a tomar un margen suficientemente amplio si no sabe nada, ¿sí? Que va a ir haciéndose cada vez más estrecho en la medida que repitas el experimento. ¿Sí? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Me lo imaginé. Toda Cristian. En realidad esto no sirve para nada.
Ya, sirve para todo. Ya. Siendo grabado. Hola, es que tengo una pregunta, porque tú tratas el tema aquí de la estadística como algo súper cotidiano, súper, de alguna manera, natural en el ser humano, casi como que viene incrustado en nosotros. Entonces, ¿podríamos decir que la estadística en realidad es algo innato del ser humano o en realidad es algo más moderno? No sé, ¿cómo consideras tú en ese sentido la noción o el concepto de estadística? Eso, si es algo que realmente uno no tiene que preguntarse de dónde viene, sino que viene nomás con la persona, o si es una invención moderna, o esa formulación de distintos pasos que diste, entre comillas, qué es lo que hace la estadística, o cómo funciona la diferencia de ser algo innato. Eso. ¿Cuál te digo? Gracias, Cris. Mira, yo creo que este proceso de ir de alguna manera generando conocimiento a partir de la repetición de una experiencia es algo que claramente no es propio de los humanos solamente, es algo que muchos otros tipos de organismos vivos hacen y al mismo tiempo es algo que de alguna manera como hasta en términos evolutivos se da, que no tiene mucho que ver con la especie particular que uno esté mirando, sino que con algo como más propio de la naturaleza, que uno observa también incluso, por ejemplo, en los mecanismos de adaptación de las plantas, que desarrollan las plantas. No es algo ni siquiera propio de los entes que se mueven porque tienen voluntad para hacerlo. Ahora, hay que hacer una diferencia, porque yo creo que este proceso natural no es la estadística es el instrumento, ¿cierto? La estadística es la guitarra. La estadística es esta formalización de este proceso que me permite llevarlo un poco más allá de lo que yo hago, de lo que permite mi percepción, ¿cierto? Y que me permite también entenderlo mejor, formalizarlo. ¿Está bien? Entonces, claro, ahí está un poco la diferencia. Yo creo que la estadística en sí mismo, como este proceso de formalización y de extensión de este mecanismo natural, sí es una construcción humana. Porque quizás una planta no habla de distribuciones de probabilidad, no habla de experimentos, no habla de muestreo aleatorio, no habla de ninguna de las herramientas o de los elementos fundamentales que describen el lenguaje estadístico. Pero aún así la aplica de manera natural, ¿cierto? Entonces, yo creo que este proceso natural de ir aprendiendo mediante la experimentación es algo que es transversal a la naturaleza, pero la formalización estadística, claro, eso sí es una construcción humana. Eso diría yo.